Una prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Lo primero que quiero hacer es trasladar mi más sentido pésame y el del Gobierno de la Junta de Extremadura a todas aquellas personas, seres queridos, de esas personas que lamentablemente no han sido capaces de superar la enfermedad, la COVID-19, en todo el tiempo que llevamos trabajando intensamente toda la sociedad por combatir las cifras de incidencia acumulada de esta enfermedad, que ya son 10 meses. En segundo lugar, desearle una pronta recuperación y completa recuperación a todas aquellas personas que, estando infectadas en este momento por el SARS-CoV-2, han desarrollado la enfermedad COVID-19 y que, estando en su casa, estando en el hospital o estando en una cama de UCI, en estos momentos están luchando intensamente por su salud, por la enfermedad. De verdad, les deseamos una recuperación lo más pronta posible. Y, en tercer lugar, palabras de agradecimiento, como siempre hago, a todos los sanitarios, a todo el personal que trabaja dentro de las residencias de personas de edad, que trabaja dentro de las residencias de personas con discapacidad, a todas esas personas que atienden a las personas en situación de dependencia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidas las policías locales, a todos los voluntarios y voluntarias que nos están ayudando muchísimo en combatir las cifras de incidencia acumulada en este tiempo. Me acompañan hoy, tengo la enorme suerte de que me acompañen hoy los dos presidentes provinciales de la Unión Democrática de Pensionistas, una organización que cuenta con muchísimos socios, sobre todo personas de edad. Se avecinan unas fechas donde, aparte de demostrarle todo el cariño y aparte de demostrarle todo el respeto del mundo, tenemos que hacerles caso en las recomendaciones que ellos nos den para celebrar unas Navidades lo más segura posible para esas personas vulnerables a las que ellos representan por razones de edad o por razones de determinadas enfermedades que concurren en una persona a medida que vamos siendo mayores. Gracias, Petri García Alcón, presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas de la provincia de Cáceres. Gracias, Juan Sánchez Carrasco, como presidente de la Unión Democrática de Pensionistas de la provincia de Badajoz. Les anuncio que, a partir del día de hoy, la Unión Democrática de Pensionistas, también el CERMI y otras instituciones que forman parte del sector de esas personas más vulnerables de nuestra sociedad, van a emitir una serie de vídeos con el objetivo de sensibilizar a la población, aparte de las recomendaciones que en primera persona les agradezco que nos hagan tanto Petri como Juan, ambos presidentes de la Unión Democrática de Pensionistas. Los mensajes a sus iguales se han demostrado eficaces. Los mensajes que proporciona la sociedad civil organizada a la sociedad general tienen una efectividad más grande que la que podamos dar en un momento determinado las autoridades sanitarias. Por lo tanto, yo les quiero agradecer muy mucho que me acompañen en esta rueda de prensa. Miren, la situación de la pandemia, y ahora le paso la palabra a ellos, la situación de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Extremadura es una situación que en el día de ayer se torna en una incidencia acumulada de 155 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media del país. Y esto lo que nos hace es esforzarnos más, si cabe, para que la incidencia vaya siendo cada vez más baja y la enfermedad nos golpee cada vez menos.
Hemos sido capaces también de bajar la presión asistencial en nuestros hospitales, 5,4% de porcentaje de ocupación de camas de agudos, 14% de ocupación de camas de UCI, por debajo también de la media española. Pero si hay un sector de la población que ha sido profundamente castigado, han sido las residencias de personas de edad o las residencias de personas con discapacidad. De los 373 centros que tenemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, los centros residenciales con algún residente afectado a lo largo de esta segunda parte de la pandemia, desde mayo hasta acá, han sido de 60. Afortunadamente, hoy 46 están ya libres de COVID y en este momento activos tenemos 14 centros residenciales, la mayor parte de ellos centros de personas de edad, pero uno de ellos es un centro de personas con discapacidad. Eso nos lleva a que tengamos a día de hoy 172 residentes activos, positivos, a que los residentes hayan podido ya recibir en muchas circunstancias las altas y evidentemente tenemos diseñado un plan de Navidad desde la Junta de Extremadura que queremos que se proteja a las personas de edad. Yo les voy a detallar el plan de Navidad, cómo inciden las personas vulnerables. Y los presidentes provinciales de la Unión Democrática de Pensionistas les van a relatar en primera persona cuáles son sus recomendaciones, en lo que ellos quieren que se incida, en lo que incida el resto de la sociedad, para que tengamos unas Navidades seguras. Desde la Junta de Extremadura saben que hemos insistido mucho que allá en el domicilio donde se celebren las comidas de Navidad familiares, donde se celebren las comidas de Año Nuevo familiares, donde se vaya a celebrar en alguna medida en compañía de una persona vulnerable, hemos dicho siempre que se extremen las medidas de seguridad que tienen que ver con las 6M, que son M de mascarilla, M de metros de distancia de seguridad, M de minimizar los contactos, M de extremar las precauciones con lo que respecta al grupo de personas sin aglomeraciones, M que representan todas las medidas que en este momento hay que poner en marcha, ¿no? Pero aparte de esa recomendación que hacemos en el decreto que presumiblemente se publicará a lo largo del día de hoy y que pondrá el plan de Navidad en marcha a partir del día 14, queremos insistir muy mucho en las personas que están en las residencias. Estas personas que están en las residencias no solo han vivido las consecuencias de la COVID desde el punto de vista sanitario, sino que han vivido las consecuencias de la COVID desde el punto de vista del aislamiento. Desgraciadamente, una enfermedad que no tenía tratamiento farmacológico, hemos tenido que adoptar medidas no farmacológicas que pasaban por el aislamiento de una población que sufre más que sufrimos las personas más jóvenes ese aislamiento. Y se sufre en forma de trastornos del estado de ánimo, se sufre en forma de desorientaciones o se sufre en forma de un deterioro cognitivo mayor. Por lo tanto, creo que en esta época navideña lo mejor que podemos hacer por ello es flexibilizar con todas las medidas de seguridad para que los residentes que están en las residencias puedan disponer de más visitas y, en segundo lugar, aquellos cuyas familias quieran celebrar la Navidad con ellos en casa
puedan salir de las residencias. Por lo tanto, como primera cuestión, en cuanto a las visitas, decirles que permitiremos las visitas de un familiar, solo podemos permitir la visita de un familiar para que sea seguro, para que siempre sea el mismo familiar el que vaya a visitarlos, con un incremento en la frecuencia de las visitas. Permitiremos las visitas de todos y cada uno de los residentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura que así lo soliciten ser visitados, al director del centro donde estén residiendo, sean estos de titularidad pública, de titularidad privada o que dependan de la Iglesia. Con ellos hemos llegado a un acuerdo para aumentar ese régimen de visitas y también aumentar la duración de las visitas. En la regla del 1 hora de visita, un familiar por residente. Y en segundo lugar, con respecto a las vacaciones, digamos, terapéuticas que se pueden adoptar en los centros residenciales, permitiremos que las familias puedan disfrutar de su familiar que está residiendo en una residencia, pero estas salidas en ningún caso pueden ser inferiores a 24 horas, en ningún caso pueden ser estas salidas inferiores a 24 horas. En cualquier caso, cuando el residente vaya a un domicilio, lo que recomendamos es que siempre esté en el mismo domicilio, es decir, que no cambie de domicilio si tiene varios hijos, porque eso incrementa el número de contagios. Y, en tercer lugar, las salidas recomendamos que sean por un periodo de al menos 4 días. 4 días se ha mostrado como un periodo muy adecuado para la recuperación de ese deterioro cognitivo, para la recuperación de ese aislamiento, pero también nos permite que cuando el residente se vaya a volver a la residencia se le pueda realizar una prueba diagnóstica de infección activa. Una prueba diagnóstica de infección activa. Y aún así, aunque nos haya dado negativa esa prueba, tendrá que vivir un periodo de cuarentena de algunos días, de unos cuantos de días, con material de protección. De la misma forma, comunicarles que ya hemos iniciado el cribado que les anunciaba a los trabajadores de las residencias. Tenemos un total de 7.000 trabajadores a los que tenemos que realizarle el cribado. Ya se lo hemos hecho a trabajadores de 26 centros residenciales. Hemos comenzado de forma piloto en el área de salud de Coria. Por lo tanto, ya hemos realizado 440 cribados a los trabajadores y, afortunadamente, todos los resultados han sido negativos. Y así seguiremos. Primero, porque necesitan unas vacaciones, unas Navidades seguras, y, en segundo lugar, porque, como saben, el Gobierno de España ha seleccionado a los residentes de las residencias, valga la redundancia, como el primer grupo a vacunar, y estimamos que la vacunación se produzca a lo largo del mes de enero. Eso significa que tenemos que protegerlos aún más para que estén en las mejores condiciones y que esos 14 centros que ahora mismo tenemos afectados, pues evidentemente sean los menos posibles. Y así seguiremos, hasta llegar a los 7.000 trabajadores con cribados cada 15 días. Por mi parte, nada más. Luego estaré abierto a las preguntas que ustedes tengan. Le voy a pasar, en primer lugar, la palabra a Petri García Alcón, presidenta de Cáceres, de esa Unión Democrática de Pensionistas, a la que tanto tenemos que agradecerle desde el punto de vista del voluntariado y de la sensibilización. Petri. Bueno, pues en primer lugar decir que encantada de poder estar con ustedes y recomendaciones para nuestros compañeros, para los que están en la Unión Democrática y para los que no están, para todos. Pues eso, tener cuidado que en las comidas y en las cenas procuremos que nuestro papel como persona de más edad de las familias será vigilar el cumplimiento de las medidas. Por experiencia y por la sabiduría que nos dan los años, conocemos bien las consecuencias para la salud de no hacer las cosas como están recomendadas. Quedarse en casa es el mayor tiempo posible,
siempre va a ser la mejor opción. Las tecnologías nos permiten compartir conversaciones, imágenes y encuentros virtuales sin ningún riesgo. Y el mejor regalo para esta Navidad, cuidarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Juan Sánchez Carrasco, presidente de Badajoz de la Unión Democrática de Pensionistas. Juan, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Buenos días. Sí, continuando con los consejos para nuestros mayores, también decimos que hacer cumplir las medidas de precaución y seguridad, el uso de mascarillas, la distancia social y el lavado frecuente de manos, incluso cuando estemos con nuestros hijos y nietos en casa durante las fiestas. Esta Navidad tenemos que olvidarnos de los besos y abrazos y demostrar nuestro amor por los seres queridos con las palabras y la mirada. Nosotros, personas mayores, tenemos que ser los primeros en respetar las medidas y, aunque podamos emocionarnos por los encuentros, ni cantemos ni gritemos. Estas Navidades tienen que ser muy comedidas para que podamos disfrutar a lo grande de las siguientes. Muchas gracias. ¿Preguntas? Buenas tardes. Los compañeros que están conectados tienen alguna pregunta. Es que a Celestino Vinagre y a Delia Martín no los veo y no sé si están pidiendo la palabra o no. No, en principio no tengo ninguna pregunta, sí. Vale. Vale, gracias. Gracias. Tenemos una pregunta de Marisol Grajera, de la cadena SER, que no ha podido conectarse. Nos pregunta que esta semana Extremadura ha sobrepasado el millar de defunciones por COVID. ¿Considera ya Sanidad que es el coronavirus o será la principal causa de muerte en la región este 2020? Bueno, según dice el Instituto Nacional de Estadística, es la principal causa de mortalidad en el año 2020, seguido de las enfermedades cardiovasculares. Toda vez que los datos del Instituto Nacional de Estadística hay que interpretarlos adecuadamente. Y la interpretación adecuada, porque podemos caer otra vez en el uso desgraciadamente, que pueden hacer algunas organizaciones políticas y algunas organizaciones de otro tipo, en el uso que pueden hacer de nuestros fallecidos, en lugar de mostrarles todo el respeto, es que ahora se vuelva a producir una guerra de cifras de fallecidos. Sería lo más lamentable que podría pasar. El INE divide en dos grupos los fallecidos. Un grupo que son el grupo que tiene un diagnóstico COVID identificado, bien sea a través de las pruebas o bien sea a través del certificado de defunción en la causa principal del fallecimiento. Y esas cifras coinciden con las cifras que ha declarado el Gobierno de la Junta de Extremadura en todo momento. Y además, el Instituto Nacional de Estadística introduce otra clasificación de las personas fallecidas que, sin tener ninguna prueba del COVID, sin que en su certificado de defunción pongan como causa fundamental el COVID de fallecimiento, el COVID ha podido acelerar, porque tenía síntomas compatibles, ha podido acelerar la muerte por otra enfermedad que tenía. Y ese es el decalaje que se produce en todo el país, en nuestra comunidad autónoma, y es el decalaje que se produce en todas y cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, aprovechando bien su pregunta, bien haríamos en mostrarle el mejor de los tributos que le podemos mostrar a las personas fallecidas. Y el mejor tributo es que cuando tengamos la tentación de relajar las medidas de protección individual o de seguridad, nos acordemos de esas personas que no han podido sobrepasar, que no han podido pasar, que no han podido superar, que no han podido combatir al virus y que el virus ha acabado con ellos. Y ese será el mejor tributo que podemos trasladarle.
Otro de los datos que viene a poner en evidencia el Instituto Nacional de Estadística es que Extremadura, en tasa bruta de mortalidad por COVID identificado por 100.000 habitantes, tiene una tasa de 48,1, está en la posición media de la tabla, frente a grupos, frente a distintas organizaciones que han estigmatizado a Extremadura o han pretendido estigmatizar a Extremadura y a la labor que venían desarrollando sus profesionales sanitarios y sus profesionales de las residencias, como que tenía una letalidad muy alta. Hoy demuestra el INE que esto no es así, que desgraciadamente, y digo desgraciadamente con todas las letras, hay comunidades autónomas que nos superan. Es decir, mis felicitaciones a todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y del sector sociosanitario por haberlo hecho posible. Pero hoy estamos aquí para lanzar un mensaje de esperanza y para lanzar un mensaje de seguridad. Y yo me quedaría con las intervenciones de los dos presidentes provinciales de la Unión Democrática de Pensionistas, porque están llamando a esa responsabilidad y a ese tributo a los que nos han dejado. Rocío Entonado, del periódico Extremadura, le pregunta que cuántas visitas se permitirán a la semana y si será en todos los centros o solo en los libres de COVID, y si se ha aprobado el aislamiento de Mirandilla. Se ha aprobado el aislamiento de Mirandilla, que será efectivo hasta el día 22. Será efectivo hasta el día 22, porque a partir del día 23 saben ustedes que hay un cierre perimetral de la comunidad autónoma. En segundo lugar, con respecto a la pregunta anterior, que no la recuerdo. Que si solamente las visitas van a ser una vez a la semana y si va a ser en todos los centros o solamente en los centros libres de COVID. No va a ser una vez a la semana. Va a ser un visitante por cada residente. Y ahora la residencia tendrá que organizar, porque hay residencias que tienen 190 residentes. Evidentemente no van a ir los 190 visitantes de una vez. Habrá que organizarlos para que las visitas sean lo más seguras posible, pero aseguramos una visita por residente. ¿Y si será en todos los centros o solo en los centros libres de COVID? Pues inicialmente, lógicamente, y por razones de seguridad, lo haremos en los centros libres de COVID, aunque bien es verdad que hemos probado la experiencia en el CAN Las Cruces recientemente, que sin estar libres de COVID hemos permitido visitas familiares en áreas que se podían visitar y han ido bien y se han hecho con bastante seguridad. Por lo tanto, no descartamos que si las residencias que estén menos afectadas puedan recibir visitas, las recibirán también. ¿Hay alguna pregunta más? Pues gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas.